Bien, a todos muy buenos días. Agradecimiento al Colegio de Enfermeras por la invitación. Y el tema que va a continuar es el modelo de atención comunitaria en salud mental. Es importante entender que me parece que ya lo han tocado, pero daremos salud mental. Y hablaremos un poco del tema de salud mental, luego hablaremos del modelo comunitario y hablaremos de algunas actividades importantes que realizamos en los centros de salud mental comunitario, que es parte de esta reforma. Bien, son imágenes del centro de trabajo del centro de salud mental comunitario. Bien, entonces, para definir el tema de salud mental, es necesario entender que es un estado de bienestar en el cual los individuos son conscientes de sus propias capacidades y pueden afrontar tensiones normales que pueden trabajar de forma productiva, fructífera y capaz de contribuir a su comunidad. Es una definición de la OMS. Se entiende que la salud es un completo bienestar físico, mental y social. Entonces yo no puedo hablar de salud si no hablo de salud mental. Aunque esté completo bienestar, tanto físico como mental. No solamente la ausencia de enfermedad. También es importante tener claro que si bien es cierto que las enfermedades de salud mental tienen un determinante biológico, que es la carga genética, ¿no?, que me traen mis padres. Yo voy a tener algunos determinantes que van a influir. Al igual como pasa con la diabetes, ¿no? Yo puedo tener a mi mamá, mi papá diabético, y yo no necesariamente voy a tener diabetes. Va a depender de mi entorno, mi alimentación, de mi postura, de si tengo sobrepeso o no. Sí, igual es en salud mental. Va a haber factores de los cuales yo no voy a poder controlar, sin carga biológica, pero va a haber determinantes psicosociales importantes que van a determinar si yo voy a tener un problema de salud mental o no, o cuándo va a iniciar mi problema de salud mental o no. Porque yo puedo tener toda la carga genética para poder hacer un cuadro de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Y debutar a mis años o a mis 40 años, y eso de qué va a depender. Muchas veces depende de factores. Muerte de un familiar, una situación laboral estresante, y a veces ni siquiera llega a aparecer la enfermedad, ¿no? Entonces, lo importante que son determinantes. ¿Cuáles son los determinantes? Demográficos, la zona donde vivo. Económicos, ¿no? Se ha demostrado que las personas que tienen ingresos económicos altos e ingresos económicos bajos, hay diferencias. En algunas zonas va a depender de mayores ingresos y algunas de menores ingresos, por sí solas. Comunidad, vecindad, eventos ambientales, ¿no? Guerras, lluvias, huaicos, terremotos y algunos determinantes culturales y políticos, incluso, que pueden determinar la salud mental. Las Naciones Unidas tienen en agenda 17 metas que cumplir para el 2030. Y nosotros, como país, también las hemos asumido. Y dentro de estas metas, la tercera es relacionada a salud y bienestar. O sea, para el año 2030, que las Naciones Unidas tenemos que haber trabajado en el tema de salud y bienestar. Y esta tercera meta, para 2030, es reducir 1/3 de la mortalidad prematura en enfermedades no transmisibles mediante prevención, tratamiento de la promoción de salud mental y bienestar. O sea, aquí se menciona salud mental como meta. También se incorpora otra meta: fortalecer la prevención, el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluye el uso indebido de pacientes y el consumo nocivo de alcohol, porque los problemas de consumo también son problemas de salud mental. También la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico indica que se debe implementar servicios de salud mental articulados en redes comunitarias integrados a los servicios de salud.
fortaleciendo las competencias en el primer nivel de aprendizaje. Entonces, otro compromiso más que tiene el Perú. Y algo más, en el año 2012 se le hace una demanda al Estado peruano porque todos sabemos que en los años 80 una población que estuvo expuesta a la violencia política, terrorismo, y el Estado asumió algunos compromisos con ellos. Dentro de los compromisos era el tema de salud y el tema de salud mental. Y el Estado no había. Pues teníamos una falta, teníamos que hacer para el tema de salud mental. Además tenemos otro antecedente. En el Perú, los trastornos mentales y problemas psicosociales ocupan en primer lugar causas de daño de mayor carga de enfermedad y de años de vida saludable perdidos. ¿Sí? O sea, no es cáncer, no es diabetes, es problemas de salud. Mujeres de 9 años, alguna vez en su vida sufre algún tipo de violencia. 80% de niños, niñas y adolescentes han sido alguna vez víctimas de violencia física y violencia psicológica en sus hogares y escuelas. Más del 45% de adolescentes experimentaron alguna vez una o más formas de violencia sexual. ¿Sí? 45%. Con violencia sexual no solamente me refiero al tema de violación, también el hecho de haber sufrido tocamientos o algunos relacionados con el tema de violencia sexual, pero igual es 45%. Y hoy en día todo lo que tiene que ver con violencia debe ser tratado de salud mental. ¿No? Cualquier denuncia que haya por violencia física, violencia mental, seguramente que va a ser derivado a un centro de atención primaria o un centro de salud mental para que reciba un tratamiento o una evaluación. Después de la pandemia, los centros de salud mental comunitarios más de la mitad de sus atenciones estaban relacionadas al tema de violencia, porque las demandas en violencia aumentaron muchísimo. No necesariamente porque la violencia haya aumentado en esa velocidad, sino porque las personas comenzaron a denunciar. ¿No? Los comienzan a denunciar la violencia y las personas tienen que recibir ese acompañamiento y tratamiento de ese problema. Sobre la violencia familiar, sobre las secuelas, ¿no?, de los años 80, son antecedentes. Bueno, acá era el cuadrito que mencionaba sobre los trastornos mentales y el comportamiento, que son los que tienen problemas de días tardíos, ¿no? Y algunas subcategorías. Si sumamos todas esas que están enmarcadas, pues tenemos que la mayoría tiene que ver con salud mental en el Perú. Esto era 2016, antes de que saliera la normativa de los centros de salud mental comunitarios y la nueva ley de salud mental. ¿Algunos problemas sociales que impactaron la salud mental en el contexto del COVID? Sí. Exposición a riesgo de contagio, de enfermar, de morir. ¿No? Nos recuerdan que estuvimos encerrados casi 2 años. Precariedad del sistema sanitario, pobreza, desigualdades, inequidades, discriminación, corrupción, ineficiencia solidaridad durante toda la pandemia. ¿No? Hay mucha gente que tuvo ese problema. Y obviamente todos los trabajos que hizo la OMS, que hizo Lima, en encuestas decían que el problema de salud mental se había incrementado notoriamente y el tema de violencia. No podemos hablar de salud mental si no hablamos del modelo comunitario, si no hablamos del modelo manicomial, los manicomios, hospitales psiquiátricos, sanatorios. En la Edad Media, tener una condición de salud mental significaba muchas veces que el diablo te había poseído. ¿Qué se hacía o qué hacían las personas con aquellas personas que sufrían de estos problemas? Pues los dejaban en casa. Cuando eran problemas un poquito más graves, los amarraban, o estaban encadenados o estaban encerrados en alguna habitación. Y esto se ha mantenido durante siglos.
¿Y qué es lo que fue pasando? Que comenzaban a no ser suficiente las casas para mantener a esas personas con estos problemas de salud mental. Entonces comenzaban a salir a la calle. Comenzaban a salir a la calle y daban mal aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los municipios? Los recogían a esas personas y los llevaban a algunos sitios, ¿no? O cárceles algunas veces, o algunas veces hospitales alejados. ¿Por qué? Porque daba mal aspecto a la ciudad. Posteriormente, se le encargaron al área de salud. Todavía no había psiquiatras, no había mucho estudio del tema de salud mental, y comienzan a aparecer recién los especialistas en salud mental. No es hasta el año 50, más o menos, que comienza a aparecer los primeros psicotrópicos. Pero a pesar de que comienza a haber mejoría en esos pacientes que comenzaban a recibir este tratamiento, las condiciones eran las mismas: era hospitalizarlo, era encerrarlo, enjaularlo, amarrarlo, ¿no? Esas personas, al entrar a esos hospitales, perdían todos sus derechos. Uno entraba a un centro de salud mental y llega los años fines de 70, 70, donde surge la revolución en salud mental, ¿no? Comienza a haber esta lucha por los derechos de las personas que están en esos hospitales psiquiátricos. El psiquiatra Franco Basaglia fue uno de los precursores, de hecho, el que logró la reforma en Italia y comenzó a lograr que las personas tenían derechos. Tenían derechos, o sea, nadie podía obligarte a estar en un sitio que tú quieres. Y ahí es donde comienza toda la reforma. Hay una película que se llama Era una vez una ciudad de locos, en la que habla muy claro sobre esto de la reforma de salud mental, ¿no? Específicamente lo ocurrió con el psiquiatra Franco Battaglia, y algunos casos que es muy buena la película. Si pueden verla o encontrarla, me parece que está en YouTube por ahí, y se la recomiendo, para poder entender cómo era antes el tema de la salud mental. Pero es en los 70, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos nosotros de salud mental, pues hace unos años, ellos nos imaginamos, ¿no? Camisas de fuerza, sitios cerrados, llaves, ¿no? La película Psicosis, ¿no? Que habla de asesinos, pero relaciona a psicosis con asesinos. Entonces todo el mundo crece con la idea de que una persona con salud mental es una persona que te hace daño. Y tenemos miedo. Me hablan de manicomio, me asusta, ¿no? Por eso es lo que ha creado ese estigma de salud mental, que es algo que tenemos que contrarrestar desde ahora nosotros. Bien, entonces este modelo manicomial ya lo podemos entender. Es un orden social determinado bajo las necesidades de protección de la sociedad. No importaban las necesidades del sujeto. A esta persona no tiene problemas, hay que llevarlas, hay que encargarlas. Cuando existieron ya los psiquiatras, porque este modelo de manicomial incluso en algunos sitios existe en el Perú. El psiquiatra tiene el poder. El psiquiatra decide lo que se le hace a una persona con problemas de salud mental. Es un enajenado, ha perdido los derechos, no es ciudadano, es pasivo, su opinión no importa, no se toma en cuenta, el único camino es la institucionalización. Escasez de actividades de rehabilitación. ¿Quién va a pensar que voy a rehabilitar a una persona con problemas mentales? Y los recursos, las personas no se van a curar. ¿Para qué lo rehabilito? Nunca recibían rehabilitación, ni les importaba reinsertarlo a la sociedad. Métodos autoritarios de tratamiento, no se contaba con consentimiento informado de los pacientes. Los ambientes físicos lúgubres, deteriorados, insuficientes, un vínculo con la comunidad. Las personas que perdían ya no eran ciudadanos. ¿Qué es lo que se tiene incluso ahora? Está la disponibilidad de servicios de salud mental en las redes y servicios. Pero comienzan a darse cuenta que los servicios de salud mental cada vez se notan más, tal vez las personas dicen que necesitan tratamiento de salud mental, y la realidad del Perú es esto. No hay hospitales.
¿no? La persona tiene vergüenza de estudiar un problema de salud mental. No hay respeto por los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, escasa disponibilidad de recursos humanos, no había psiquiatras al inicio del tema de la reforma, no había personal que diera cuidados a las personas con salud mental. Los recursos humanos especializados en salud mental centralizados en los hospitales psiquiátricos. La formación profesional es el modelo biomédico manicomio. Si una persona con problemas de salud mental, no había proyectos de desarrollo de infraestructura, no había desabastecimiento de la medicación psicotrópica, solo lo podían utilizar los médicos psiquiatras, poca disponibilidad de los servicios de psicoterapia, no había rehabilitación, no había una social, ni menos laboral. Y aquí es donde empieza, ¿no? En el 2012 se logra cambiar la Ley General de Salud y en el 2019 ya sale la Ley de Salud Mental, que fue bastante, pero ya se había comenzado a hacer desde 2012 algunos cambios, porque ya comenzaron a surgir políticas de salud mental. La ley de 2019 tiene propuesto establecer el marco legal para garantizar el acceso a los servicios, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de salud mental como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud. ¿No? Aquí comienza a hablarse. Salud significa que yo le tengo que dar promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación de salud mental. Para la ley. La atención en salud mental considera el modelo de atención comunitaria, así como el respeto y el límite de los derechos humanos y la dignidad de las personas sin discriminación y el abordaje intercultural que erradica la discriminación de las personas con problemas de salud mental. Entonces la ley dice, ya no hay modelo manicomial, modelo comunitario, que es todo lo contrario. Y aquí es donde está la ley. Las prioridades que tienen que tener la salud mental son el cuidado de la salud mental de poblaciones vulnerables, primera infancia, adolescencia, mujeres, adultos mayores, derechos humanos, equidad de género, interculturalidad, inclusión social que garantiza el desarrollo saludable y la mejor calidad de vida de las personas. Implementación de los servicios de atención en salud mental comunitaria como componentes primordiales y esenciales de la red integrada de salud. Implementación del modelo de atención en salud mental comunitaria como eje estratégico de la red de salud mental. Se modificó nuevamente este artículo 11, modificado anteriormente, dice que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental sin discriminación. El Estado garantiza la disponibilidad de programas para la atención de salud mental en un número suficiente en todo el territorio nacional y el acceso a las prestaciones de salud mental adecuadas de calidad, incluyendo protección, recuperación y rehabilitación. Esta se realizará en instituciones educativas de la educación básica, o sea, incluye colegios, educación superior, públicas, privadas, en todos los niveles, o sea, deberían también hacerse el tema de institutos, universidades. Además, los procedimientos y derechos la atención mental considera se realiza en marco de la abogacía militar, interdisciplinario, integral, participativo, descentralizado e intersectorial. Interdisciplinario. ¿Qué significa interdisciplinario? Porque mucho escuchamos multidisciplinario, ¿no? Esto es un poquito más entendible. Varias disciplinas. Pero ¿qué significa multidisciplinario? ¿Qué quiere decir? Vamos a un ejemplo. Viene un usuario y pasa por medicina. Termina su examen por medicina, pasa por psicología. Termina su examen de psicología, pasa por biología. Termina su examen por social, pasa por biología. Termina su examen, pasa por psiquiatría, y así, por todos los servicios. Multidisciplinario. Pero ¿qué significará interdisciplinario? Que todos los profesionales nos ponemos de acuerdo para tratar a esa persona. Ya no solamente cada uno lo hace de forma individual, nos ponemos de acuerdo. ¿No? Y esto en algunos planes, luego vamos a hablar un poquito del plan de atención individualizada, cada usuario tiene su plan, y cuando son problemas graves, tienen un plan de cuidados continuos, que hablaremos un poquito luego también de eso.
La atención en salud mental se realiza realmente de manera ambulatoria. Ambulatoria, ¿qué significa ambulatorio? No hospitalización, ¿verdad? Especializada y en forma dentro del entorno familiar, educativo, comunitario y social. O sea, tiene el entorno familiar, educativo, comunitario y social. O sea, en su comunidad. Allí tiene que recibir la atención. El internamiento es un recurso terapéutico de carácter excepcional y solo lo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para el paciente que el resto de intervenciones posibles. Se realiza por un tiempo estrictamente voluntario y el establecimiento de salud más cercano al domicilio de uso. O sea, todo hospitalizo cuando es necesario. Y el hospitalizo el tiempo necesario, 7, 15 días. Y luego, esa persona regresa a su comunidad para su tratamiento. El tratamiento de internamiento se realiza con consentimiento informado. O sea, no me pueden internar si yo no di mi autorización. Libre, voluntario del usuario, salvo en situaciones de emergencia. ¿Sí? Entonces, al usuario, a mi establecimiento, y me dice, ¿sabe qué, doctor? Mi hijo es, tiene 30 años, quiero internar. Ah, ok. ¿Y él qué dice? Ah, dice, está bien. No puedo internar. No puedo sugerir. ¿Por qué? Porque el usuario tiene derechos. Ahora, el usuario, si llega a atenderse en el establecimiento y recibir tratamiento, posiblemente no llega a internarse. Pero si dentro del tratamiento, a pesar del tratamiento, vemos que no podemos, que es limitado y estamos en intervención con internamiento, pues la sugerimos. La revisión médica periódica de los diagnósticos e informes que recomiendan el internamiento. El tratamiento tendrá una segunda opinión médica, si es que el usuario cree que no necesita, pues una segunda intervención. Los usuarios de los servicios de salud mental y a las personas con discapacidad mental mantienen el pleno ejercicio de sus derechos y tratamiento y internamiento. Nadie pierde sus derechos, salvo que tenga una condición en la cual no puede cuidarse solo. Pero incluso así, eso también es un limitante para nosotros, de personas que tenemos que necesitan internarse, pero no quieren y no desean, y a veces traen un problema para su comunidad, para los vecinos, para los familiares, y a veces se internan como los negocios. Y a veces los familiares tienen que hacer las denuncias, y el juez dirá, a ver qué dice el médico psiquiatra de internamiento, entonces se interna, pero ya no con la autorización, sino por orden. A veces tenemos que llegar a este punto, porque no puedo yo obligar a alguien, a no ser que tenga una crisis de emergencia, que podría decidirlo en ese momento, ¿no? Sin autorización. Otra modificación que hace la ley en el marco del aseguramiento es el aseguramiento universal. El aseguramiento universal en salud física y mental es un proceso orientado para lograr que la población residente en el territorio nacional, sobre el seguro de salud, le permita tener las prestaciones de preventivo, promocional, recuperativo, sin el plan esencial de aseguramiento que es. Sí, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que desde hace un par de años, un poquito más de repente, ya se cuenta con el seguro para el aseguramiento universal. O sea, todas las personas en el Perú tienen derecho a tener un seguro. Y si no tiene salud, no tiene seguro de las Fuerzas Armadas o policías, pues le corresponde el SIS. Y dentro del SIS, ¿qué seguro? El PEAS. Porque el PEAS es un listado de patologías que cubre el SIS. No es todo, es el PEAS. ¿No? Las personas que han sido pobres anteriormente tenían el modelo PEAS más complementario. ¿No? Entonces había un problema porque tenías que ir a la posta y decidir, a ver, ¿qué tipo de seguro tiene? ¿PEAS o PEAS más complementario? Porque muchas veces PEAS no le pide intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Entonces era un problema, estaba asegurado, pero no le pide todo. Y en salud mental, ¿qué problema había? Habría que solo el PEAS consideraba psicosis, ansiedad, depresión y alcoholismo. Y todo el resto de enfermedades no estaban ahí. Sí, y según esto, dice que todas las patologías están en el PEAS. ¿Sí? Entonces acá lo asegura en este artículo 13. Que todas las enfermedades del CIE que tienen que ver con salud mental está dentro del PEAS. Entonces ya no hay problemas que yo no pueda atender con mi seguro integral de salud o una persona que tiene problemas de salud. No hay problema.
Ahora, ¿qué pasa si no tiene seguro? No lo atiendo. No tiene SIS. Igual lo atiendo. Ya el programa se encarga de hacer la cobertura, el personal de salud está pagado, le paga el Estado, no tendría por qué no atenderse una persona que va a pedir una atención en un centro de salud mental común. En realidad, ningún centro debería tener ese problema, pero no puedo hablar por los centros de atención primaria, solo lo hablo por los comunitarios. Una persona que va a atenderse a un comunitario tiene que recibir una atención. Quizás no le corresponda atenderse ahí, porque de repente es un problema leve, pero igual, recibir la primera atención, y le dirán a la vecina con que atenderse. Bueno, no requiere mayor tratamiento para desplegar todo el equipo de... Entonces, ¿qué implicó esta reforma? Pues crear estas estructuras. Establecimiento de salud sin internamiento, establecimiento de salud con internamiento y servicios médicos. ¿Cuáles son los servicios de salud sin internamiento? Establecimiento de salud de primer nivel de atención, no especializado, o servicios de atención de salud mental. ¿No? Los centros 1, 2, 1, 3 tienen que tener psicólogo. De hecho, ya tienen, me parece que no hay alguno que no tenga. Aunque sea terrorista, pero es más, el programa de salud mental ha contratado equipos para víctimas de violencia. Ha contratado psicólogos, ha contratado enfermeras y ha contratado obstetristas para que atiendan temas de salud mental en los establecimientos 1-4. Los están seguimiento desde. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. También el establecimiento indica que tienen que crearse los centros de salud mental comunitaria. Estos centros son centros de salud que se encargan de las atenciones de casos moderados a graves, dejando los leves, obviamente, al primer nivel de atención. Sí, tienen una jurisdicción de más o menos 10.000 personas en la norma vigente. Todo se ha modificado, va a ser a 50.000, pero en el momento son 10.000 personas. En Málaga hay más de 100.000 habitantes. Entonces, mi centro de salud comunitaria se encarga de todo el distrito. A pesar de que en mi distrito hay 2 microredes, yo pertenezco a una microred, pues yo me encargo de todo el distrito. Y también, si hay una persona que me pasa, ¿no? Yo trabajo en Nazca, tengo usuarios que vienen poniendo, tengo usuarios que vienen solo para recibir atención en salud mental. Y se les ha dicho que no tienen más cercano, no. Ellos también puedo recomendar, pero no puedo decir que venga. Además de los establecimientos sin internamiento, tenemos los con internamiento. ¿Cuáles son? Unidades de hospitalización de salud mental y adicciones en hospitales generales. ¿No? También no tienen un servicio tal como salud mental, pero dentro de cada común tiene unas particularidades psiquiátricas. Y también tienen esos centros emergentes y más para personas con problemas de salud mental. También sugiere la creación de establecimientos o formar los que ya existen comunidades de hospitalización de día. Quiere decir que la persona va a atenderse todo durante el día, recibe educación, recibe rehabilitación, recibe salud. No lo tenemos todavía en el equipo, pero en algún momento quizás uno de los hospitales lo permita hacer. Tenemos los servicios médicos de apoyo. ¿Qué tenemos? Hogares protegidos. Ya en la región tenemos 3 hogares protegidos, tenemos en Hunter, tenemos en Majes, tenemos en Aplao. Estos hogares protegidos son personas que tienen problemas de salud mental, que por alguna razón tanto completadas, no tienen el soporte familiar, ¿no? Y pueden ir residir en estos hogares. Residir y haciendo una vida comunitaria con sus compañeros, saliendo, comprando en las tiendas, en los mercados. Algunos salen a trabajar incluso y regresan. Cuidado netamente de personal de enfermería, de técnicos de enfermería. Y ese es el hogar protegido. La residencia protegida todavía está en implementación, todavía en el Perú no se han creado, pero están en la política que tienen que crearse. Eso para casos de personas que tienen problemas graves, que necesitan mucho más cuidado.
Los centros de rehabilitación psicosocial todavía no han sido creados y los centros de rehabilitación laboral. ¿Y por qué centros de rehabilitación laboral? Porque la persona, no es lo bien que hablábamos, que la persona, al tener un problema de salud mental, no es ciudadano, nunca participó, quizá no trabaja, quizá no sale a la calle. Y parte de la terapia es que esa persona vuelva a ser ciudadano, se reincorpore. Entonces, mi equipo de participación comunitaria, con el equipo de terapia ocupacional, veremos la forma como logramos que esa persona tenga un trabajo. Quizá buscando algunos actores sociales como tiendas, emporios, donde puedan dar el trabajo a esa persona. Quizá con un tema económico muy pequeño, pero que la persona sepa que puede trabajar y buscar algunos trabajos. Luego tenemos los convenios con la municipalidad y con algunas instituciones que pueden apoyar y pueden dar esa oportunidad para que puedan entrar a trabajar otras personas, que obviamente si pueden las condiciones se pueden hacerlo. Pero eso no se podría hacer en un hospital. Desde la comunidad, sí. Cambio de paradigma, ¿no? Que ha traído el nuevo modelo del enfermo mental a ciudadanos con necesidades de salud mental. Nosotros, los comunitarios, no les llamamos pacientes, les llamamos usuarios. Entonces van a escuchar cuando escuchan hablar de una enfermera o medio que hable de usuarios, debe ser un comunitario. Yo no tengo paciente, yo tengo usuario. Del médico psiquiatra y del psicólogo en un ambiente, en un consultorio cerrado, a la atención interdisciplinaria en salud mental. De la contención del síntoma a la recuperación total, o sea, rehabilitación. No solamente le voy a quitar a esa persona sus alucinaciones. Porque primero que las alucinaciones son un problema para el usuario. Quizá como médico digo sí. Entonces, viene a consultar. Señor, ¿tiene alucinaciones? Sí. Claro. No sé 15 días. 15 días, señor, ¿sí las alucinaciones? Sí. Más medicamentos. En la tercera, alucinaciones. Más medicamentos. En la cuarta, alucinaciones. Ya no. Bien. Pero bien. Puede retirarse. Pero su amiga está cargando, porque el efecto de los medicamentos, no sacó la secreción por la boca, y esa persona vaya a su cuarto porque no puede caminar por el efecto de la medicación. Y preguntó al paciente o al usuario, ¿te molestan tus alucinaciones? Yo tengo un usuario, por ejemplo, que la veía un tipo que la médica de vacaciones adolescente. Y me contaba que tenía conversaciones que veía dos personas. ¿No? ¿Qué personas eran? Eran unos amigos que no los conocía. Pero, ¿qué te dice? Ay, en la mañana le dice al despierto que levántate y es tarde. O sea, los hijos tienes que prepararte, tienes tus cosas. Ay, que si tienen miedo, te insultan. No, no dicen eso. Ay, yo no llegué a cosas. Entonces, creen que es un problema. Por cosas diferentes. ¿Sabe qué? Escucho a Dios y me dice que mate a todos. O sea, el problema no es que la persona vaya a matar a las personas, porque obviamente el usuario tiene sus valores y dice, ¿cómo voy a matar? ¿Cómo Dios me dice eso? Y le crea conflicto, le crea ansiedad, preocupación y su vida es un tormento. Recibiendo la orden de que mate a todos, ya sabiendo que no puede hacer, no debe hacer. No quiero y hace en crisis. Entonces, pues habrá que darle la contención, ver qué le generó las alucinaciones, son problemas familiares, o que las alucinaciones de pronto se volvieron tan dañinas para él. Llegó un momento que la medicación va a funcionar y luego veré si debo continuar o no. Porque hay muchas personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia y están trabajando. Hay médicos con diagnóstico. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que estaba mal? Sí. Entonces, esa persona hoy tiene que, además de tener sus alucinaciones, trabajar. Pero nunca he trabajado. Tengo miedo. No sé utilizar celular.
Ok, terapia ocupacional, vamos a habilitar estos problemas, que enseñarle cómo manejar su correo, cómo manejar el celular, recibir una llamada, o quizás hacer alguna manualidad para que pueda venir un médico, y de pronto la persona ya se insertó a la sociedad. Esa es la labor del comunitario y del modelo comunitario, no solamente en medicina, sino los síntomas. Es recuperación total. Y no vamos a lograrla, tenemos que intentar. De la exclusión social a la inclusión. La persona tiene derechos y no lo sabe. Nosotros nos encargamos de que sepan los derechos y hacer llegar las herramientas necesarias para que puedan recibirse. De objeto de intervención a participación y movilización social, ¿no? Como es figura es el modelo comunitario. Entonces, es una forma de trabajar con la salud y la enfermedad como acontecimientos que ocurren exclusivamente en el espacio privado de nuestra vida íntima. Y no ocurren exclusivamente en el espacio privado de nuestra vida íntima. ¿Sí? Salud y enfermedad no es solo mío. No es solo mío. Es, además de estar ahí, es fruto del denso tejido social y ecológico que transcurre la historia personal de cada uno de nosotros. Entonces, el modelo comunitario es, no solo es un problema mío, es un problema de todo mi entorno. O por lo menos, y que tengo que ofrecerle a mis socios. Público, comunitario, conversamos, es equitativo, es una gestión integral, los hijos, que yo voy a ver que el que tiene una diabetes controlada, pues daré la preferencia. Yo como médico lo puedo ver, sí, pero lamentablemente los comunitarios solo me dan psicotrópicos, no podría yo enfocarme en muchos problemas de salud. Que podría ser en algún momento quizás, pero por lo pronto no, entonces tengo que asegurar esa referencia. Y la referencia no le va a dar el papel al usuario. Yo voy a tomar una foto y le daré el WhatsApp al médico del CRSP, estoy enviando un usuario, me avisas cuando llegue. Ok, me dirá, ¿qué tal lo viste? Sí. Esa es una coordinación. Eso es darle el papel y ver el usuario si llega o no llega, pues no es parte del modelo. Las prestaciones terapéuticas que damos son terapia, rehabilitación, ¿no? Nosotros contamos con psicólogos, contamos con servicios de niño, servicios de adulto, servicios de adicciones y un servicio de participación y movilización comunitaria. Y además un servicio que es nuestra farmacia, ¿no? Que es de psicotrópico. O sea, no hay servicio de medicina, servicio de ya no hay servicio de esa forma en mi modelo. O sea, todos somos parte de ese servicio. Yo soy parte del servicio de niño, yo soy parte del servicio de adulto. Es un poco problemático en el tema de estadísticas. Cuando quiero oficiar esa actividad, no sé qué servicio soy. ¿No? Entonces, el GIS no me permite hacer, y a veces la información que el GIS no es la real en los comunitarios porque es otra forma de trabajo. Tenemos ahí un problema porque nos exigen productividad, nos exigen actividades, pero mi GIS no refleja lo que realmente hago. Cosa que tiene que comenzar a trabajar. Y entonces, lo que es el modelo comunitario, en coordinación con sus centros de salud. ¿Y qué coordinación además de las referencias y contrarreferencias? Porque obviamente tengo un paciente que está controlado. Con la medicación superior, lo que debo hacer con y luego después. No tiene medicación en el cuerpo, yo le hago otra de la medicación, para que puedan hacer seguimiento y el equipo de la atención. Pero pasa que los equipos de primera atención no conocen el salud mental, por lo menos poco, o piensan que el equipo de salud mental es un psicólogo. El equipo de salud mental y un puesto de salud es todo el equipo. Entonces nosotros tenemos un programa de acompañamiento clínico psicosocial, en la cual contempla de que 4 establecimientos tienen que ser de 105, ahora en cambio de 105 establecimientos tienen que ser acompañados por el comunitario, con 10 visitas al año, donde tengan que tocar los temas más necesarios para la atención de la comunicación. Entiendo que referencias, los diagnósticos más frecuentes,
¿no? ¿Para qué? Para lograr de que los centros de salud comiencen a tratar personas con enfermedad y se cumpla lo que se dice calidad de la atención. ¿No? Llega un paciente con problemas de salud mental y el médico lo pasa al psicólogo y el psicólogo me hace la referencia y el médico no lo vio. No, es que tiene problemas para dormir. ¿Quién tiene algo para el problemas de comunitario? Porque tenemos que el comunitario tiene un psiquiatra, tengo un psicólogo para niños, un psicólogo para adultos, un psicólogo para adicciones, y creo que es todo distinto. Y me está haciendo cosas tan leves que puede solucionarlo el puesto de salud. Va a pasar lo mismo que pasa con la atención primaria, uno va al hospital, llega al servicio de endocrinología y encuentra a la doctora, tengo diabetes, tiroides. Eso se debe ver en las postas. Uno va a cardiología y encuentra a los pacientes hipertensión, hipertensión, se manejan colapsados con los centros hospitales. Y nadie se da para evitar esas referencias. Pero bueno, que no se nos da cuenta todavía que existe esta especialidad. En salud mental sí. En salud mental sí, ¿por qué? Porque tenemos problemas, no tengo psiquiatras. ¿Qué hacemos? No tengo psiquiatra. ¿Qué hacemos? Médicos sin herramientas. ¿Pueden dar medicamentos? Sí, pero ¿sabes qué? Pueden ver como familia. La información rota por psiquiatría, terapia familiar individual. Sí, puede ser médicos, además que hacen el tema voluntario, plan. Entonces, ahí encaja la familia en un centro de salud voluntaria. Entonces, hay cosas que no toda la vida vamos a hacer, simples profesionales, pero referimos todo. ¿Y qué pasa en los hospitales? Vas a los hospitales del cardiólogo. Y los saben que me duele la cabeza. No, pasa en el neurólogo. No le el cardiólogo. Ya pierde esta idea de que la persona es uno solo, donde siempre debe hacer una cosa. Porque el médico general, ahí tiene que ver con incluso los problemas de salud mental. Y esa es una de los objetivos de acompañamiento clínico y social que se hacen desde los comunitarios. Pero ¿qué pasa? Uno va a hacer personas, todo el personal tiene dos, tres, lo mandan al administrativo, lo mandan a hacer un a los internos para que reciban el. Y no se tiene a veces el compromiso. Quiere que tengan los médicos, los dicen, los psicólogos que estén allí, reciben el médico. Está cambiando. Tenemos ya 3 años trabajándolo, este último año han mejorado mucho, todavía nos falta mucho por hacer los hechos de comunitario y tenemos los centros de salud en el cual trabajamos. Y también, el teléfono, como decía, no es un documento, no es el teléfono, igual cuando ellos nos reciben, por favor, yo les digo, no tiene, llame. Señor, y no tenemos para protegidos, pues también verdad, lo envían a los comunitarios, las opciones son los hospitales generales. O sea, los hospitales psiquiátricos tienen que no les gusta los psiquiátricos. Cada vez se está pagando porque no va a haber usuarios allí, todos tienen que atenderse su comunidad. La organización de los comunitarios, ya les mencionaba, tenemos servicio de niños, servicio de adultos, servicio y el servicio de participación social. Y de aquí sale la coordinación con las instituciones, con los centros de salud, con los puestos de salud, con el acompañamiento. ¿No? Acá pertenecemos trabajadoras sociales, médicos de familia, personal de enfermería. Tenemos coordinaciones con todas las instituciones del distrito, con la alcaldía, con los comités de seguridad, con los articuladores, pagos seguros, y un articulador muy importante que tiene con las urnas, con OMAPE, o todas las instituciones privadas que puedan haber, instituciones educativas. Todo eso lo trabajamos de participación social y comunitaria.
Y todos esos profesionales, trabajar en comunidades es ir a caminar por todo lado. Pero es la única forma que podemos lograr se cumplen muchas cosas. Porque cuando viene el personal, viene la contratación del personal de salud mental, viene el paquete de 22 personas, no viene con un local. Entonces tiene que hacer la gestión para tener un local, y es en la municipalidad, es un local. Y eso es lo difícil. O sea, no es que tenemos un local ya que lo construyeron, no. Ya una vez que el equipo tiene que ver con el local, de todo las infraestructuras que se necesitan, pero me está llegando personal, hay un nuevo proceso que te va a dar el momento, parece, para comentarios, y no tengo de entrar personal. Nos han llamado que sean docentes de prácticas, no tengo donde recibir a alumnos, no es que no quiera, no tengo espacio, entonces necesitamos ampliar y etcétera. Para que nos conectemos para dar un terreno de 1.000 metros cuadrados donde podamos construir esos centros totales, así que eso es para tiempo. Es la idea de cómo funciona un comunitario. Y se le dice a la comunidad que ellos lo han logrado, que es cierto, si ellos no lo lograría, el alcalde en este caso no lo conmigo. De hecho, las personas que no pudieran atención políticas que han hecho a mejor al enfoque, ¿no? Pero nosotros jóvenes de no sociales, no tengo que ver qué también se en mi localidad. Punto de vida, no es lo mismo tener un niño con adulto. Enfoque de género, ¿sí? Respetando el género de las personas. Interculturalidad, interseccional. Claro que viene un migrante, ¿no? A mi centro de salud. Dame tu DNI, dame tu CIS. No. Tiene que pasar y tiene que ser atendido. No hay forma que yo le niegue una atención a eso. El enfoque de territorialidad de 7.000 personas, la técnica que ya ha logrado la inicio de comunidad es de 90.000. Algunas políticas que se tienen desde la década pasada, lamentablemente por la pandemia hubo un retraso. Prioridades sanitarias nacionales, desarrollo de salud mental comunitarios, cuidado de la población, a la prevención, desarrollo de recursos humanos en el cuidado de la salud, se ha que capacitar al personal. El personal de los comunitarios saben que se mueve la atención comunitaria. Hay recursos. Vamos a verlo pues, para capacitar al personal. Y eso sí, no puedo llegar a de parte de Lima, perdón, Lima de tiempo, llegan. Articulación institucional es lo que venimos haciendo. Esto es el del año pasado, comienzo del año pasado, donde teníamos a nivel, bueno, nosotros en 2015, teníamos 23 centros de salud mental comunitaria. 2021, 248 centros comunitarios. Y tenemos que aumentar los protegidos y hospitales generales. Y la meta al 2026 es 503 centros de salud mental. Fácilmente vamos a tener que duplicar en los siguientes años la cantidad de centros de salud mental comunitarios. El programa de salud tiene que saber algunos un poco que quisiéramos que pero no del todo. Las características no son muy buenas. Formulación y aprobación de política, estoy con ello hasta 2021, duró por la pandemia, esperamos que haya una nueva inversiones más políticas, pero sé que no va a haber retroceso. Estoy de razón y los planes. Bien. Y le quiero un poquito que está trabajando en el programa para ver el
enfermero o enfermera en los comunitarios. Y ya quiero hablar un poquito de esto que es importante. Cuando el usuario llega al centro, recibe las primeras atenciones, unimos el personal para hacerle un plan. En el plan se va a decidir cuántas atenciones médicas necesita, cuántas psicoterapias, intervenciones individuales, psicoeducaciones, actividades físicas, domiciliarias, y eso se llama el PAE. Lo que debería ser un proceso informado. El usuario tiene que aceptar lo que le estoy proponiendo. ¿Sí? Entonces, es importante. Pero algunos van a es graves, psicosis, trastorno bipolar, lesiones mayores, van a tener que entrar a un programa de cuidados continuos. ¿Sí? En el cual no solamente es consulta médica y psicoterapia, es una evaluación muy de cerca del entorno de esta persona. Y tenemos que crearle objetivos medibles, ¿no? Y hacerle seguimiento y lograr. Por ejemplo, una persona que no se baña. Ok, no se baña, cuidado personal. Entonces se le hace el plan, visitas domiciliarias, enseñar al cuidador cómo tiene que bañar, que a la siguiente cita tiene que ver de esta forma, y se hace el seguimiento. Lavado de manos, tratamiento, o cualquier otra necesidad que el equipo vea que tiene que trabajar con esa persona. Como digo, el final es que esa persona vuelva a ser un ciudadano normal. Trabajo, colegio, grupos, que asista a actividades físicas, que se inscriba en un gimnasio, ¿no? Y estar en un gimnasio, ¿no? Esos cuidados se tienen de cerca. Y para eso se ha creado el programa de cuidados continuos. Se ha realizado de una forma hasta el año pasado y este año sí nos ha dado una tarea enorme de cómo tiene que crecer este plan de cuidados. Nosotros lo haremos rápido, teniendo por cuidados, un conjunto de acciones que se rinden a las personas usuarias del entorno y me avisan si es tiempo, por favor, no va a ser que me esté 5 minutos. Para favorecer las potencialidades que tenga, para mejorar su salud, incluye asistencia, atención, acompañamiento, disminución de riesgos. Eso es lo que son los cuidados. ¿Qué entiendo por problemas psicosociales de riesgo? Todas aquellas situaciones relacionadas con la familia, con su entorno, que ponen en riesgo la vida y la salud mental de la persona, y pueden asociarse con situaciones de violencia, abandono, abuso familiar, o otros que surgen en las interacciones interpersonales o provienen del entorno familiar. O sea, tengo que identificar estos problemas psicosociales que puede tener esta persona y quizás no los pueda ver yo en el consultorio, pero en una evaluación se puede determinar, depende de quién yendo a su casa, yendo a su trabajo, puedo identificar muchos de los factores de los cuales yo pueda tratar e intervenir. Es un trastorno menor grave. Está grave, es una condición de evolución prolongada de un trastorno mental que repercute de manera importante en el pensamiento, emociones, percepciones, comportamiento que limitan el funcionamiento personal, familiar, social y laboral de la persona. Si no todos van a tener cuidados continuos, trastorno grave. Que la comunidad de cuidados, obviamente, es el proceso de las atenciones de salud de forma continua, intensiva y personalizada que recibe la persona usuaria y luego el cuidador, porque el cuidador también entra en uno de los cuidados continuos. Y la alternativa implica la acción regulada de los establecimientos, la red, o fuera de la red del usuario, con intervenciones centradas en la persona, en su entorno, que garanticen los cuidados, ¿no? Lo que quiero decir cómo garantizo que los cuidados sean permitidos. Entonces, intensiva, continua y personalizada. ¿Hay componentes para el programa de cuidados? Sí, componente clínico que va orientado a disminuir los síntomas de la persona. No los que yo crea que son síntomas importantes, sino los que el usuario cree que son importantes. Pues si tiene miedo, y yo en mi consulta sé que él tiene alucinaciones, y no trato su miedo, pues está mal en mi orientación. Porque estamos en antibióticos. Trabajamos con diagnósticos, trabajamos con problemas. Esa persona tiene esquizofrenia, ¿ya? ¿Cuál es su problema? Que no consigue trabajo.
¿no? Porque yo digo, tienes horario, ya, el periodo, no, ¿cuál es el problema? Y este también es parte del modelo comunitario. Es muy similar a como trabaja en medicina familiar integral, no trabajo con diagnóstico, trabajo con problemas. Y es muy diferente a las personas, o sea, me quito las etiquetas, porque poner una etiqueta de una persona me puede ser confundido. Esta persona tiene que resolver, ok, ¿cuál es el problema? ¿Por qué viene? Porque eso es lo que necesito yo ayudar, en lo que necesita mi seguimiento. Evolucionando, pero todavía no lo entendemos, de verdad es difícil entender. Es una medicina clínica que no necesita, ¿no? Es una hoja en blanco donde comienza a narrar todo lo que me dice el usuario. No, pero tiene que tener parte de la historia clínica, ¿no? Porque es esto, cuando viene calidad me dice que es historia clínica, donde está acá los síntomas, que es otro modelo. Y es difícil de que se pueda entender. Me trae problemas, me cierra el problema, tengo una reunión con calidad, porque necesitan que los comunitarios hagan calidad, pero no la calidad que se hace en la atención primaria. No puedo encajar ahí. No me pueden pedir, una área COVID, ¿verdad? O sea, no trabajo así. No, pero me exigen, es que tiene que haber. ¿Dónde está tu usuario de nutrición? Me gusta hablar de cosas que son para el usuario de vacunación, las vacunas. No trabajo con eso, pero tiene que tenerlo todo su centro de salud. Tu cambio de infección, tu estabilizador, no tengo. Tu pin de parto, soy un centro de salud mental. No, pero usted es un centro de salud, no, tiene que tener. Y si tienes un papá, pues tiene que tener un paso. La norma también de salud mental, como lo mencionaba con sus colegas, ha ido muy rápido. Y salud, en realidad, no avanzó. Entonces, hay un problema porque no encajo. La red de salud me mira medio raro porque no salud mental como yo soy no trabaja ni trabaja. No tienen esa idea, ¿no? Sin embargo, es el programa que más dinero recibe. Todo el mundo quiere ganar dinero de salud mental. Pero ¿por qué reciben el dinero? ¿Por qué controlan los médicos? ¿Por qué controlan las enfermeras? No, porque ya tengo 5 enfermeras y me van a venir 3 más. Y el puesto de salud dice, pero yo sí, ¿cómo me cobran a mí? Yo no he decidido eso. ¿No? O sea, dice, cuidados. Cada licenciada de enfermería necesita tener 15 sobre todo puede ser suficiente para mi programa de cuidados continuos. Entonces, veo que tenemos síntomas, veo que la satisfacción de las necesidades, autonomía, competencia, relaciones interpersonales, autoestima, autorrealización, desarrollo físico. Hoy son esas líneas de educación. Cierto tipo de movimiento. Nosotros 3 componentes cuando usted está coordinador de PSC, que es una ley, entonces este programa es tengo gestor de cuidados, que son también enfermería, o en caso de que ya tengan muchos usuarios, ya las licenciadas, pues tengo que pasarles a otros gestores, a ver, y el equipo interdisciplinario, vamos interdisciplinario, ¿no? Todos decidimos qué vamos a hacer. Los funciones del jefe son asegurar la implementación, gestionar las actividades, recursos, evaluar el funcionamiento, ¿no? Realmente el PDC, evaluaciones iniciales, evaluar cada 2 meses, realizar la evaluación, tener los servicios, hacer que va cada persona usuaria y el PDC, cuando con mi coordinadora, termina de esta vez. Y cuando se no trabaja. No, que no me pueden medir de esa forma. De forma de medir el proceso tan difícil.
muy diferente. Superviso el cumplimiento del plan de cuidado continuo individual, porque es individual, o sea, hago por cada persona, hago un programa. Monitorear y son las actividades que realiza el copiador. El gestor, o sea, cada persona ya tiene su propio objetivo. El tercero, somos solo el equipo comunitario. Los formatos de evaluación, nosotros formamos de funcionamiento, de adherencia al tratamiento, funcionalidad familiar, recarga de cuidador, ¿sí? La escala de calidad de vida. Entonces, esa escala se llama es función mi programa, ¿no? Porque si siguen los números, no va mejorando mi programa y me ¿sí? Y eso es importante. Es el contrato de cuidados y consentimiento informado. Contrato. O sea, acá me firma el usuario, firman todos los integrantes, el usuario tiene que saber lo que se va a hacer y tiene que hacer. Eso es súper importante en el modelo. Las áreas que se van a evaluar son las problemas menstruales, deterioro, problemas clínicos, problemas sociales. Ahora incluso pueden entrar a veces de niños. Hasta el año pasado no entraban niños. Hoy los niños peces, ¿no? Los problemas del neurodesarrollo, los problemas del aprendizaje, nunca había visto tanto que este año. Problemas de déficit de atención, de TDAH. Cada 25 niños, cada salón de 25, todos niños tienen problemas de no solo esa atención es el hiperactivo, existe esa atención que no tiene hiperactividad, que son las personas soñadoras, que están ahí, que no dan nunca problemas, pero están ahí, pero pasan siempre desapercibidos. Y también están luego problemas. Entonces, ahí nos encargamos de al centro, no por un déficit de atención, llega una ansiedad, problemas de personalidad, y cuando uno busca, hay problemas de déficit de atención. Y esto debería tener un problema de salud pública, pero en los siguientes años le dan la importancia real. Todavía profesionales de salud, incluidos psiquiatras, dicen que no existe. Pues claro que existe. Sí, voy a medir la funcionalidad, haré ese tratamiento, son esas escalas que vimos, la recarga de cuidador, importante. Y voy a clasificar a mi usuario aplicable moderado. Ahorita que tienen un consultorio para guardar sus tarjetas, es muy bonito. Muy les dando muchas cosas. Y bueno, son intervenciones que se hace centrar al usuario, se hace al entorno y las entradas en el seguimiento. Soporte al cuidador, obviamente, a veces no le damos importancia, ¿no? Pueden ser los hijos, los padres. Y de hecho hay un programa que hay un piloto a nivel nacional, programa para el seguimiento y manejo en cuidadores de niños, problemas de neurodesarrollo. Trabajando con padres de niños muchísimos, ¿no? Y lo cual padres sí, pues sí, tienen problemas. Por más que pareciera que no, y que saben todo, porque los padres conocen el mismo más que el mismo médico, pero tienen problemas. Entonces, esto nos ayuda a trabajar bien. Bien, con esto, porque no sé si alguna pregunta, creo que me ha pasado un poco de tiempo. Pero si tenemos alguna pregunta, por ejemplo, feliz de contestar. Sí.